temas, y también creo que hay mecanismos, hay alternativas para que podamos avanzar y podamos irnos conciliando. El primer aspecto me parece crucial, el tema distributivo. Afortunadamente en el diagnóstico todos estamos de acuerdo. A mí me impresiona que tanto por el lado del gobierno como por el lado de la Comisión Tributaria hay una cierta armonía con el diagnóstico. Estos días que está Piketty en Colombia, Guillermo Perry habla mañana en el Senado con Piketty, me imagino que Guillermo Perry le va a decir: apreciado Piketty, en la Comisión Tributaria estamos diciendo lo que usted está diciendo. Este país tiene un problema distributivo enorme. Algunos de los datos de la Comisión van en esa dirección. Ahora, las decisiones que propone la Comisión no van en esa dirección. Pero por lo menos estamos de acuerdo en el diagnóstico. El gobierno dice paz, equidad y educación, y cuando habla de equidad está aceptando que el tema distributivo en el país es una desgracia. El otro punto que es crucial es el ordenamiento territorial. Este año empezamos a aprobar más de 500 POTs, más de 500 planes de ordenamiento territorial. Si tomamos seriamente el reto, creo que podemos avanzar y podríamos avanzar en un ordenamiento territorial distinto. La gran pregunta es quién va a coordinar los más de 500 planes de ordenamiento territorial que se deben hacer este año. Uno no ve en planeación la capacidad de coordinación, tampoco en la UPRA. Yo no veo ninguna instancia nacional que esté en capacidad de coordinar más de 500 planes de ordenamiento territoriales, pero es una oportunidad que a mí me parece crucial. Y el tercer tema es el mercado interno, carreteras sí, cómo las financiamos, y voy a hacer algunos comentarios sobre las decisiones de nuestro ministro Cárdenas sobre el tema de financiación de las carreteras. Entonces, el tema distributivo. ¿Cuál es el punto? Y en esto creo que ya todos estamos avanzando en los diagnósticos. El ingreso disponible, ¿de qué depende? El ingreso disponible depende del ingreso bruto, del ingreso inicial de la persona, menos T, que son los impuestos, más los subsidios. T tiene dos subíndices, N y D. N son impuestos nacionales y distritales o locales, y S son los subsidios que también son de corte nacional o distrital. ¿Por qué me parece que esta ecuación es interesante? Porque creo que en todos los diagnósticos, tanto en los que hay en el plan de desarrollo como en los de la Comisión Tributaria, ya aceptamos que el punto de referencia final es el ingreso disponible. Que usted mide la progresividad final después de hacer el balance entre impuestos y subsidios. Una familia puede recibir muchos subsidios a través de Familias en Acción, pero si le quitan esos subsidios a través del IVA, el impacto final no es progresivo. Y entonces me parece un avance importante que estemos reconociendo que una mirada integral al ingreso implica considerar el balance impuestos-subsidios. Esta idea la defendió la Comisión Sarkozy, la comisión que coordinó, estuvieron Piketty, Sen y Fitoussi, que coordinó Fitoussi, que la propuso Sarkozy. ¿Cuál es una de las conclusiones de la Comisión Sarkozy? Pues mire lo que está pasando con el ingreso disponible de las familias. ¿Y qué es el ingreso disponible de las familias? Pues la combinación de impuestos y de subsidios. Y entonces este dato dramático que lo presenta
lo vuelve a presentar la Comisión Tributaria. Lo presentó Cárdenas en la última reforma tributaria. Esta es la relación entre impuestos y subsidios. ¿Qué es lo que pasa con el Gini antes de impuestos y subsidios y lo que pasa con el Gini después de impuestos y subsidios? En un país como Colombia, que es el rectángulo, después de impuestos y subsidios no pasa nada. El Gini se mantiene prácticamente inmodificado. Lo que usted le entrega a las familias a través de subsidios se los quita con impuestos. Y entonces el Gini final no se modifica. En otros países, los países europeos, la línea azul es el Gini antes de impuestos y subsidios y la línea roja es el Gini después de impuestos y subsidios. Es decir, la transformación es total. Usted tiene cambios en el Gini de punto 5 a punto 3. Eso quiere decir que las familias pobres pagan muy poquitos impuestos y reciben muchos subsidios. Y entonces el balance final es un balance que mejora de manera sustantiva el coeficiente de Gini, es decir, la distribución. Este es el Gini de Colombia y el de América Latina. El de Colombia es la línea roja de arriba que no se mueve y el de América Latina es la línea azul que ha disminuido. La CEPAL acaba de sacar el último informe diciéndonos: ojo, ojo, los logros que ha conseguido América Latina se pueden ir para atrás. En el último informe ya la CEPAL nos dice que el número de pobres en América Latina aumentó y que los logros que ha conseguido América Latina en materia distributiva también se pueden ir para atrás. Este es un cuadro de la Comisión Tributaria, ahora que conversábamos en el título de la Comisión Tributaria. Este cuadro lo saca la Comisión Tributaria del estudio que hizo para Piketty, Juliana Londoño y Alvaredo sobre la concentración de riqueza en Colombia. Y en ese sentido, como les digo, a mí me parece muy importante que por lo menos coincidamos en el diagnóstico. Esta es la concentración del ingreso del 1% más rico de la población. ¿Y por qué es interesante el 1%? Porque Piketty nos dijo: miren el 1%, miremos el 1 por 1000, ahí es donde hay que mirar. Todos los estudios que nosotros hacíamos y que estamos haciendo ahora, el 10%, eran deciles. Y lo que nos dice Piketty: no, el problema no está en los deciles, el problema está en los centiles, el problema está en el 1%. El problema está en el 1 por millón. El problema está en los grandes ricos. 62 ricos, dice Oxfam ahora, que tienen el ingreso de 3.600 millones de personas. Juliana Londoño y Alvaredo tuvieron un privilegio, y es que Juan Ricardo Ortega desde la DIAN les permitió mirar las declaraciones de renta. Y uno dice: ¿por qué todos los colombianos no tenemos derecho a mirar las declaraciones de renta? ¿Y por qué la DIAN cada año no publica el Gini? El Gini de riqueza. Hay 3 entidades que deberían publicar anualmente el Gini de riqueza en el país: la DIAN, la Superintendencia. Mauricio Cabrera acaba de hacer un cálculo que presentó ayer, antier, en el foro de semana, mostrando que la concentración en el mercado accionario tiene un Gini de 0.96. Y la tercera entidad que debería publicar el Gini es el IGAC. La concentración de la tierra es 0.87.
Esas 3 entidades cada año nos deberían informar sobre el Gini. El único Gini que nosotros conocemos es el de encuesta de hogares. Entonces, con este Gini de riqueza del 1%, el 1% que es la gráfica de la derecha, el 1% tiene el 20% del ingreso y el 99% de los colombianos tenemos el 80% del ingreso, el 20.9, algo así. Y la L izquierda es lo que tributan. Tributan este pedacito, tributan el 11% de todo lo que tienen. Esa gráfica entonces me parece que empieza a abrir la discusión, y es una gráfica del día de la misión tributaria. Entonces creo que en ese sentido todas estas discusiones van por lo menos permeando de alguna forma, por lo menos el diagnóstico. Este es un trabajo que acaba de hacer la Universidad del Rosario para planeación distrital, mostrando qué se mueve del Gini, quién mueve el Gini y quién no lo mueve. El Gini lo mueven los subsidios en educación, lo mueven los subsidios en servicios públicos domiciliarios, que son los de arriba, educación, servicios públicos domiciliarios y los subsidios de vivienda, mueven un poquito el Gini, pero se devuelve otra vez con IVA, con prediales, y entonces el balance final termina siendo neutro, que era la primera gráfica que les mostraba. En Colombia hay unas políticas sociales que son distributivas. Por ejemplo, el gasto en educación es claramente distributivo. Los servicios públicos se pagan con cierta incidencia distributiva, pero finalmente la tributación los vuelve a llevar al punto inicial. El segundo tema entonces es ordenamiento territorial, ordenamiento del suelo. Esta es también una gráfica de la misión tributaria, y por eso les digo, nosotros que estamos preocupados por estos temas, pues digámosle a la misión, si este es el diagnóstico, vamos para adelante con el diagnóstico. ¿Qué es este diagnóstico? Las 3 líneas azules, las 3 barras azules del lado derecho, son las ciudades que tienen actualizado el catastro, básicamente Bogotá, Cali y Medellín. Este es un tema de actualización catastral. Y en el lado izquierdo usted empieza a mirar los atrasos en actualización catastral. Los municipios del país apenas tienen en promedio una actualización catastral del 37%, mientras que las ciudades Cali, Medellín y Bogotá tienen actualizaciones catastrales del 98-99%. En Bogotá el valor catastral se acerca bastante al valor comercial de los inmuebles, y entonces evidentemente eso mejora la tributación y eso mejora el predial. Ese diagnóstico está en la misión. Lo que pasa es que cuando los miembros de la misión hablan, les da pánico decir, entréguele 2 billones de pesos al IGAT. Con 2 billones de pesos el IGAT se moderniza y empieza a actualizar todos los catastros del país. Hay municipios que no actualizan el catastro desde hace 20 años. Entonces aquí hay unas potencialidades enormes. Y quiero insistir en esto, yo no había visto informes tributarios que reconocieran esto. Por eso uno ve en los miembros de la misión una especie de conflicto, de tensión. En el diagnóstico reconocen esto, en el momento de hacer las propuestas les da como miedo. Pero si están reconociendo esto, pues es a nosotros, me imagino, los que nos toca decir, bueno, empujemos para adelante. Si este es el diagnóstico, vamos entonces hacia temas. Y el otro conflicto es qué vamos a hacer con la propuesta del sistema de ciudades. A mí me parece que el informe que hizo Carolina Barco hace 2 años, con Planeación Nacional sobre el sistema de ciudades, es muy bueno. Aceptemos la dinámica de estas grandes aglomeraciones. Aceptemos que Bogotá se entiende únicamente en relación con su territorio. Que Bogotá únicamente es posible si lo miramos con sus cuencas,
con los páramos y con toda la región. Medellín solo es posible en función de la dinámica de sus territorios, Cali, etc. Ese es el mensaje del sistema de ciudades. Bogotá avanzó con la creación de la RAPE, la Región Administrativa de Planeación Especial, que incluye a Bogotá y los departamentos vecinos, Tolima, Boyacá, Meta y Cundinamarca. Hacia allá hay que seguir avanzando. Y el sistema de ciudades muestra la importancia de esos flujos. Las últimas encuestas para Bogotá, la encuesta multipropósito, que se hizo para Bogotá y 31 municipios, muestra una situación dramática. Mientras que La Calera y Chía tienen excelentes condiciones de vida, Soacha, Cibaté son un desastre frente a lo que está pasando en Chía, en Cajicá, en La Calera. Entonces, ¿cómo logramos convergencia? Esa es una de las preguntas que se hacen en el sistema de ciudades y que nos podemos hacer para todas las ciudades. Usted tiene relativa convergencia entre Bucaramanga y los municipios cercanos y relativa convergencia entre Medellín y el llamado Oriente Cercano, Guarne, Marinilla, etcétera. Pero usted tiene otras dinámicas. Soledad y Barranquilla no convergen. Cali y Buenaventura no convergen. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar esos problemas de una forma? Y finalmente termino con lo del mercado interno. Yo sí creo que hay que avanzar en la construcción de vías. Yo creo que el keynesianismo de Germán Vargas es bienvenido. Los últimos datos del DANE muestran que el PIB en Colombia se ha mantenido gracias a la construcción de infraestructura, de obra pública y vivienda. Yo creo que es un keynesianismo que finalmente Cárdenas está aceptando. Ahora la pregunta es cómo lo financiamos. Y entonces yo dejo esto, si después hablamos más del tema. Yo creo que fue un error financiarlo con ISAGEN. Nosotros tenemos más o menos 47.000 millones de dólares de reserva. Usted perfectamente se hubiera podido gastar 6.000 millones de dólares de reserva sin que pase absolutamente nada. Es que nosotros, ¿para qué necesitamos 47.000 millones de dólares de reserva? Con 41.000 millones de dólares es más que suficiente. Este es el uso de las reservas. Toda la parte verde, el 87% de las reservas nosotros las tenemos en bonos del Tesoro norteamericano, que están produciendo 0.15, 0.20% año. Entonces, a mí que no me diga Cárdenas que es más rentable tener las reservas haciendo carreteras que tenerlas en bonos del Tesoro norteamericano con una rentabilidad de 0.20% año. Esto es un informe del Banco de la República. El último informe del banco, la tasa de interés promedio de los bonos con vencimiento inferior a un año emitidos por el gobierno de los Estados Unidos es de 0.15. No es 1.5, es 0.15. Es decir, cero. Entonces hacemos un esfuerzo, acabamos con el ambiente, destruimos los ríos y tenemos los recursos de la minería y los colocamos en bonos del Tesoro norteamericano. Y no se pueden tocar, son intocables. Hasta ayer, que Cárdenas dijo que iba a utilizar 1.200 para ver si lograba reducir el precio del dólar. ¿Por qué no los utilizó hace 6 meses? Y no hubiera tenido que vender ISAGEN. ¿Y por qué? Por decisión de Cárdenas. Desde ayer se pueden utilizar. Y ayer anunció que va a tomar 1.200 millones de esos dólares para venderlos en el mercado y reducir la devaluación. Y 1.200 millones son 5 billones de pesos. ISAGEN costó 6.4. La gran pregunta es ¿por qué un ministro tiene tanta autonomía? ¿De dónde nace el poder de Cárdenas? Bueno, Alberto Angulo, bueno, y termino entonces, claro, el balance final del banco es un desastre, 1.1 billón de pesos perdidos
por el manejo cambiario. Y el último dato, y ya con esto termino, la última gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los dólares. O sea, dañamos el agua, dañamos los ríos, los llenamos de mercurio, cogemos los dólares y los colocamos en banca, en bonos de todo norteamericano, en pesos. En el último año, en pesos se valorizaron en 30 billones de pesos, 29.1 billones de pesos. Y no se pueden tocar. Ayer dijo el ministro, ¿yo por qué voy a traer los dólares? Porque las carreteras se hacen en pesos. Pues si ese es el argumento, ¿por qué no cogió esto? ¿Por qué bendición? Entonces, bienvenida a las carreteras, pero pésima la forma como está financiando. Y la gran pregunta un poco para nosotros es ¿de dónde? Entonces, el Luis Carlos, claro, es que la ecuación que pues no es si es la que insinúa Camilo, pero creo que sí es. ¿Qué necesita Luis Carlos Sarmiento? Pues que le financien barato. ¿Y cómo le financian barato? Con el Fondo de Desarrollo Nacional. ¿Y cómo el Fondo de Desarrollo Nacional le puede financiar barato? Pues a través de la venta de Isagen. Y entonces ese es el círculo perfecto. Bueno, muchas gracias. La agenda oculta en los acuerdos de paz. Es decir, yo le llamo la agenda oculta a aquello que no se menciona en los discursos, en los artículos de los columnistas, pero que está en los acuerdos de paz, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con temas sociales, ambientales, algunos de los cuales, por supuesto, están enmarcados por problemáticas como las que Jorge Iván aquí nos ha enunciado. Para hablar de qué es lo que tenemos al frente y cómo abordar esa agenda social. Hay una agenda, hay unos temas supremamente importantes de la vida del país y algunos diríamos de la construcción de paz independientemente o más allá de los acuerdos de La Habana. El área metropolitana de Medellín o de Bogotá y su área, y solo para ilustrar esa interrelación se menciona que Bogotá depende para su alimentación cotidiana de la producción de 250 municipios y de la producción de agua de todo un ecosistema que interactúa con la Orinoquía e interactúa con los afluentes del Magdalena. Es decir, que esto no se puede mirar simplemente como una superposición de lo rural y de lo urbano. Entonces, ese es otro asunto que está muy planteado y que tendrá que ser abordado por las organizaciones. En el tema de salud se hace una referencia a que es necesario un modelo especial y se habla de un enfoque diferencial. No se va más allá, pero esto nos lleva a la necesidad de colocar en la agenda inmediata la discusión de la reforma del sistema de salud. ¿Qué es lo que está proponiendo o insinuando en el Acuerdo de La Habana? Que se pueda hacer un régimen particular para áreas dispersas, que llaman, para las zonas más remotas en el campo, entonces sí establecer una consideración distinta de salud pública o de un modelo de atención diferente. Pero lo que se ha demostrado, incluso después de haberse aprobado la reforma estructural, la ley pues, estatutaria de salud, es que el sistema de la ley 100 es un sistema financiero y no un sistema de salud. Y por lo tanto no se puede pensar en darle una respuesta a lo que es la desprotección del sector rural, darle una respuesta a un sector que tiene el 88% de informalidad desde el punto de vista pues, de las categorías del trabajo, que tiene el 95% de la población adulta sin posibilidades de pensiones. Y entonces que este sistema de seguridad social existente le va a dar respuesta. Entonces, meternos en la discusión de la reforma del sistema de salud y de seguridad social
yo creo que pues está en esta larguísima agenda de La Habana. Y yo creo que hay que jerarquizar cosas importantes. Ustedes no sé si escucharon a Lucho Garzón en estos días hablando de la reforma pensional. Lucho, que es una persona inteligente, descubrió que la población colombiana se está envejeciendo. Y descubrió que la gente que vive hasta 70 años puede vivir 10 años más. Lo que no hace ningún tipo de pirámide ni de porcentaje, y de ahí pasa derechito al mensaje de la OSDE, del Fondo Monetario Internacional y demás, que están presionando para decir que el problema de la crisis fiscal colombiana es por el régimen pensional, y que lo que hay que hacer es acabar con el sistema de prima media, liquidar colpensiones, pasar todo al régimen privado, subir la edad de jubilación de las mujeres de manera inmediata a 67 años, porque hay mucha mujer que llega a los 60 y quiere decir que no se van a morir sino a los 85, y entonces, y a los hombres colocar la edad de pensión al estilo pues noruego o de Dinamarca. Eso es lo que están cocinando para el posconflicto. Entonces habría que leer lo que dice el acuerdo de los nuevos modelos y del bienestar social en la ruralidad. También habla de atender el déficit de vivienda rural. Y en esto parece que fue un problema de números. Hay una discusión terrible de cuántas viviendas es que ha entregado finalmente Santos en sus periodos, desde el primer periodo y ahora. Si ha entregado 60.000 viviendas, 40.000 en el campo, una discusión tremenda entre todo tipo de fórmulas. Pero ¿qué es lo cierto? Ahora están hablando que se van a proponer una meta de entregar 100.000 viviendas al año solo en el campo. No han dicho cómo, que cada vivienda vale 32 millones de pesos, de las que van a ser de 60 metros cuadrados, 3 alcobas y demás. Me parece que esa es una oportunidad para discutir cómo puede ser una política, no solamente de solucionar un déficit y una situación precaria de vivienda en el campo, sino un nuevo modelo, un modelo de vivienda ecológica, de utilización de energías alternativas, de disposición diferente de las aguas. Es decir, yo creo que es un debate muy importante al cual no podemos escurrirnos y que tiene impacto. Y de esto que estamos hablando, salud, educación, vivienda, agua para la gente, resulta que es en lo que vive la gente todos los días. Y es la agenda de la cual se habla menos cuando hablamos de los acuerdos de La Habana. Fíjense que estoy hablando de lo que dicen los acuerdos. Y por eso yo creo que hay que meterse duro en la discusión, en esta discusión de seguridad social y vivienda también. Les menciono temas de otra agenda, que es la agenda pendiente de los asteriscos. Son 49 asteriscos. ¿Qué va a pasar con esos asteriscos? No sabemos. Pero lo cierto es que tendrán que decir, lo pasamos a la comisión legislativa, lo pasamos a una constituyente, en alguna parte. Yo me imagino que el gobierno presionará para decirle a las FARC, no insistan con eso de ponerle números al fondo de tierras. Ustedes saben que el fondo de tierras, la piedra angular del acuerdo rural, no tiene hectáreas, tiene un asterisco por definir cuánta tierra va al fondo de tierras del acuerdo de La Habana. Y yo no sé si esta mañana les dieron a ustedes las cuentas y la noticia de que no hay tierra para el fondo de tierras. Porque ¿de dónde dicen que va a salir la tierra del fondo de tierras? De extinción de dominio. Y los estudios que se han hecho, entre ellos los que ha hecho Yamil, Indepaz, para mirar los archivos de estupefacientes y de extinción de dominio, han mostrado que ahí ya no hay ningún predio agrícola grande, que lo que queda son una cantidad de pequeñas casas con solar, que no han podido retornar mediante los circuitos estos que han hecho de corrupción,
a sus propietarios o a testaferros o a terceros. No hay tierra en el fondo. Además, si quisieran, tendrían que quisieran agarrar unas cuantas de esas casas con piscina. Tienen que pasar por unos procesos judiciales tremendos y siempre los pierden. Ustedes saben que Indepaz se benefició durante un periodo, para contarles una anécdota, que una casa de esas nos la dieron en comodato de un bandido que estaba preso en Miami. Y yo ya llegué a pensar que nos íbamos a quedar ahí con esa casa. Pues apareció un señor diciendo que había aparecido un papel de una promesa de venta en una notaría antes de que el señor fuera condenado y extraditado a los Estados Unidos, que mostraba que ya había un negocio y que por lo tanto nosotros teníamos que devolverle la casa, so pena de que averiguáramos qué nos pasaba. A los 8 días hemos entregado la casa. Es decir, no hay tierra por el lado de estupefacientes. Entonces dicen, baldíos. Baldíos. ¿Saben en dónde están buscando los baldíos? En la tierra de las FARC. Y encontraron los baldíos en Caquetania, es decir, en las tierras de colonización, donde el Ministerio del Medio Ambiente, el INCODER y demás, establecieron zonas de reserva campesina, las 6 zonas de reserva campesina, entre ellas las del Pato Barcillas, y esas fueron las que el superintendente de Notario de Registro, que ya sabemos, aliado de quién era, ¿no? en estos grupos que han sido parte del conflicto en forma irregular en Colombia, y el señor ha colocado junto con la Fiscalía más de 500 personas a buscar la tierra de las FARC para declararla al baldío y hacer el fondo de tierras con esas tierras. Ya Alejandro Reyes ha escrito varios artículos diciéndoles, señores, no insistan, porque eso es un pleito con una cantidad de colonos que pueden reclamar allí tenencia, su fruto y por lo tanto trámite para la formalización de esa propiedad. Entonces tampoco hay tierra de baldíos, unas hectáreas de cuchillo o de algún otro con nombre raro que van a tratar de identificar, pero el fondo de tierra está embolatado. Ese es punto de asterisco, que hay que ponerle bolas. Extranjerización de la tierra, otro asterisco. No creo que haya posibilidad de negociación. El gobierno tiene demasiados planes. ¿Qué va a hacer pasado mañana el presidente Santos? ¿A dónde va a estar? Va a estar firmando la ley de Sidres en la Orinoquía. En la Orinoquía. Esa tierra ya tiene asignación. Esas tierras. ¿Ustedes saben cuánta tierra ha acaparado Pasivi Rubiales en la vereda Rubiales? 52.000 hectáreas. De origen de baldío la mayor parte de ellas. Con todo tipo de truco como Cargill y otros. Pacific. Ya está el preacuerdo con los chinos para cambiarle 150.000 hectáreas en el Bichada por la participación de los chinos en la construcción de una vía de Puerto López a Puerto Carreño, con una vía multimodal. Y ya les garantizan 150.000 hectáreas según negocios. Es decir, el negocio con la tierra ya está hecho. Y la extranjerización de la tierra es un componente de ese planteamiento. Entonces, yo diría que la agenda social la podemos seguir recorriendo. Ahora podríamos hablar incluso de la parte que corresponde a la política de cultivos y frente a la coca, la marihuana y demás, y la política antidrogas, que está muy relacionada con lo anterior, pero creo que habría que señalar, para terminar diría, primero, hay que ver en esta agenda que está colocada como una agenda negociada y que debe implementarse, hay que verla como una oportunidad para actualizar debates trascendentales que, como les he dicho, van desde el cambio climático hasta las políticas sociales más importantes en salud, pensiones, vivienda, ordenamiento territorial o tierras, que está aquí. Eso es lo primero, aprovechar la oportunidad. Lo segundo, entender que el posconflicto es un posconflicto asimétrico. No es un conflicto entre fuerzas
que se hayan neutralizado militarmente y socialmente, un levantamiento social que acompaña una insurgencia y entonces negocian un pacto de paz y vamos a un posconflicto. No, eso es asimétrico desde todo punto de vista. Asimétrico porque hay una relación muy desigual entre la situación de fuerza y de acumulación de fuerza de las FARC y las dinámicas de avance estratégico del establecimiento, del poder establecido. Es cierto que estratégicamente la guerra la perdió la guerrilla y tácticamente hay una negociación para buscar un camino el más corto y más barato y que responda más a intereses de muchos sectores. Y por lo tanto, significa que lo que se viene en el posconflicto son disputas muy intensas, por menos plata y con poderes mucho mayores que están detrás de los recursos y de las palancas del Estado. Entonces yo creo que esa es la agenda que tenemos en lo inmediato. Vamos a tener una situación marcada por pues, una crisis de las finanzas públicas y una crisis agravada por las políticas y las decisiones que están tomando los gobiernos en esta materia. Y todos los analistas pues, señalan una perspectiva de crecimiento alrededor del 2%, los que más apuestan hablan del 3% del Producto Interno Bruto en crecimiento para el año siguiente. Sabemos del déficit que tiene el gobierno por la caída de las exportaciones y particularmente la caída del precio del petróleo. Y todos los indicadores macroeconómicos van en esa dirección y el gobierno anuncia una reforma tributaria que en contradicción con los diagnósticos que aquí nos han destacado, pues lo que trata es de repetir la fórmula, es decir, hacer una reforma regresiva con más cargas a los consumidores, a la población en general y con mayores exenciones y subsidios para los grandes capitales. Ese ha sido el esquema de las reformas repetidas durante las últimas épocas y hacia allá va. Eso quiere decir que lo que se nos viene en materia de inversiones para las políticas sociales es una gran disputa. Ya han anunciado los recortes por todos los lados y es la austeridad, la nota que se viene. Entonces dejemos en suspenso la pregunta de dónde salen los recursos, pero para enfatizar en que en materia social, económica, en todos los órdenes, la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, los que se hagan con el ELN y las agendas de construcción de paz de la sociedad, pues van a desenvolverse en un campo de batalla social, civil, afortunadamente, y lo nuevo e histórico, sin que medie la dinámica de lucha armada, de confrontación violenta con las características que hayamos conocido, seguramente con otras, pero eso tenemos. Hoy ustedes han hablado de temas que tienen que ver con la agenda social, y estos relacionados con el desarrollo rural, con el ordenamiento territorial, con el tema del catastro, con el fondo de tierras, pues son los más mencionados. Pues yo he hecho el inventario de los 20 temas sociales en el acuerdo rural, 7 temas denunciados de política social en el acuerdo sobre drogas, y podríamos hablar también de los contenidos en estas materias en el tema de víctimas, y de eso no se habla poco. Les voy a poner algunos ejemplos a la letra lo que dice en denunciado del acuerdo en materia rural. Algunos temas, por ejemplo, dice que hay que hacer un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger áreas de especial interés ambiental que incluye zonas de reserva forestal. Creo que ahí hay esta problemática de delimitar la frontera agrícola y proteger áreas ambientales
pues está íntimamente relacionado con el ordenamiento territorial que aquí se ha mencionado y nos lleva a la discusión de la elaboración de un nuevo plan ambiental y de respuesta al cambio climático. Es decir que si nosotros tomamos el pretexto de la implementación del Acuerdo de La Habana, vamos a ver que para algunos la discusión sobre delimitación de la frontera y de zonas de reserva forestal está marcado por la política no de protección ambiental, sino por la exclusión de áreas o la incorporación de áreas de reserva forestal a las nuevas estrategias de macroinversiones. Es decir, hay una disputa por la sustracción de áreas de reserva forestal. Y eso no es cualquier cosa. ¿Sí? Si nosotros vemos el mapa territorial, la distribución territorial de Colombia, nos damos cuenta que la estrategia de ocupación para uso de grandes inversiones de las tierras, de los territorios de la tierra en Colombia, tiene la mira en buena medida en las zonas de reserva forestal. Y ahí hay una gran disputa. Y el balance, si uno mira en relación al conflicto, de lo que ha ocurrido, el balance ambiental es un balance pobre en los acuerdos de La Habana, pero está indicado y nos lleva a hacer consideraciones sobre todo el asunto de la reforestación y la relación de eso con las apuestas de cambio climático y todo el conjunto de asuntos que nos llaman a discutir, a confrontar las estrategias que le dan prioridad a los planes minero-energéticos y agroindustriales en la ocupación del territorio. Entonces, ese es un primer punto que quiero como destacar. Segundo tema, que ya ese sí es más mencionado, que está en el acuerdo, es la de promover la economía campesina dándole gran impulso a las zonas de reserva campesina. ¿Cómo se va a manejar esto? Sé que esta mañana hablaron del tema. Los proyectos, las iniciativas desde ANSOR, algunos estimativos hablan de 9 millones de hectáreas en zonas de reserva campesina, 6 ya aprobadas que tienen alrededor de 800.000 hectáreas, otras 17 en trámite, en el INCODER en algún nivel de trámite, que son unas y otras 2.500.000 hectáreas, y el conjunto da cerca de 9 millones de hectáreas. De los puntos más polémicos en las negociaciones de La Habana ha sido el de las zonas de reserva. En el acuerdo dice que el gobierno va a aplicar la ley 160 y es una conquista de un campesinado que fue arrinconado históricamente y que ahora esas tierras están siendo objeto de interés porque se valorizaron para los megaproyectos. Pero allí hay, por supuesto, la mirada de acompañar las aspiraciones campesinas, pero también la necesidad de responder el conflicto de intereses que se mueve en muchos de esos territorios, particularmente cuando hay superposición, no solo con zonas de reserva forestal, sino con territorios colectivos, indígenas y afro. Y en muchas de estas zonas de reserva hay traslape, y eso obliga a una estrategia de reglamentación, de diálogos intersectoriales e interétnicos y de definición de muchas de estas zonas que se traslapan con áreas de interés ambiental para definirlas como zonas de reserva campesina ambiental. Ese es un tema que lo quiero señalar y que para que ustedes lo tengan en la agenda que está planteada social. Se menciona de manera repetida el tema del riego en la economía campesina y la necesidad que lleva a la necesidad de entrar en la discusión de la gestión democrática del agua. Creo que esa es otra, está asociado al ordenamiento territorial, está asociado al Plan Nacional Ambiental,
y al impulso de la economía campesina, la disputa por el agua. Ya creo que no es necesario de insistir mucho en esto, pero yo creo que este es un elemento muy olvidado a la hora del debate de los acuerdos de La Habana, como la necesidad que también se señala en el acuerdo de La Habana, se habla de la convergencia social campo-ciudad. Eso lo copiaron aquí al maestro Orgibán. Y alrededor de la apuesta de una política de convergencia de campo-ciudad, es mucho lo que se puede reorientar en políticas de planeación del sistema de ciudades, pero sobre todo, no solamente, yo creo que hay que cruzar esa dimensión de lo que se ha llamado el sistema de ciudades con lo que son los planes macrorregionales urbanos rurales. Es decir, que en realidad en los documentos de la Cumbre Agraria, incluyendo la Declaración de Unidad de la Cumbre Agraria, se hace un mayor desarrollo del tema del trabajo asalariado. Yo veo que esto ha sido subvalorado, incluso en el Acuerdo de La Habana. La realidad de una ruralidad con una gran economía empresarial y una economía campesina familiar, esa realidad no tiene mucho que ver con lo que existe en el campo colombiano. En el campo colombiano hay otra zona muy amplia, que es la del microfundio, que combina actividades de economía familiar con jornaleo, con trabajo asalariado, informal, estacional. Es decir, en la familia y en la dinámica del campesinado colombiano, el trabajo asalariado es un componente inherente de casi todas las unidades productivas. No existe muy poca, de hecho la idea esta de la granja aislada y como base exclusiva en un amplio territorio no es, ni siquiera en las comunidades indígenas. Yo que conozco algunas, entre ellas las del Cauca, hemos hecho estudios que el indígena que vive dentro del resguardo, que tiene su parcela en el resguardo, que tiene su economía comunitaria en el resguardo, estacionalmente se va a la ciudad, trabaja en el almacén, manda a un hijo que vaya y en el camión y haga otra cosa. Es decir, hay una complejidad. Entonces tiene que haber una respuesta y por eso no puede olvidarse el tema, no solamente asociado a la agroindustria. La mayor parte del empleo asalariado en el campo lo da la economía familiar, la pequeña y mediana producción y sobre todo la pequeña producción. Entonces hay toda una situación allí que requiere una respuesta supremamente importante, que no se soluciona con la palabra formalización, ni tampoco con la otra, que es fortalecimiento de la economía campesina. Yo creo que eso es parte de la estrategia, pero que tiene que haber una estrategia en relación también al trabajo asalariado rural. El punto más complicado es la recomposición de la productividad agropecuaria. Fíjense que con la evaluación tan fuerte que hemos tenido, todavía no mejora la balanza en cuenta corriente, todavía seguimos importando muchísimo. En el libro de texto, cuando uno edita clases de macro, usted tiene, cuando las importaciones aumentan mucho, entonces se acaban los dólares, hay devaluación y en el tablero inmediatamente con la devaluación empiezan las exportaciones. Llevamos un año de devaluación y todavía no arrancan las exportaciones, porque hay una destrucción del aparato productivo. A mí cuando yo oigo a Rafael Mejía, el presidente de la SAM, me da risa. Rafael Mejía se dio cuenta estos días que Colombia acabó con el aparato agrícola, pero es que llevamos, cuando ustedes miran la cuenta corriente de la balanza de pagos, llevamos 10 años de un déficit creciente en la cuenta corriente de la balanza de pagos. O sea, desde que firmamos los TLC, la cuenta corriente empezó a ser deficitaria. Estamos importando 11 millones de toneladas de alimentos básicos.
Y entonces, claro, a usted la revaluación lo quiebra en 15 días. Usted tiene un galpón hermoso y le empiezan a importar patas de pollo, pues lo quiebran en 15 días. Una vez que usted está quebrado y le dicen, ánimo, ánimo, que ya hay devaluación, empezar a montar otra vez el galpón y tomar la decisión de volver a montar el galpón para criar pollos, es una decisión empresarial muy complicada. Entonces lo que tenemos es una caída en el aparato productivo estructural que tiene que ver con la necesidad de consolidar el mercado interno y que todos los campesinos, que todos los indígenas empiezan otra vez a producir para las grandes ciudades y que no estemos importando 11 millones de toneladas de alimentos, pues eso es una lucha que si no se hace con unos apoyos estatales muy fuertes, pues no recomponemos la productividad agropecuaria. Y eso ya se ha manifestado en la línea de pobreza. Camilo hablaba de la... Tenemos un aumento, el precio de los alimentos subió el año pasado 10.85% por la devaluación. No aumentaron los ingresos 10.85%. ¿Qué significa? Que la línea de indigencia va a aumentar 10.85 y entonces vamos a tener en las próximas estadísticas un aumento de la pobreza extrema, del número de indigentes. Por primera vez teníamos una caída de casi 12 años en la pobreza. Creo que este año otra vez va a aumentar la pobreza porque destruimos el aparato productivo y destruimos la posibilidad de ser autosuficientes en temas alimenticios. Entonces recomponer eso pues es muy difícil y requiere tiempo y sobre todo una decisión que uno no ve que lo estén tomando, pues.